Bienvenidos, este es el trabajo de cuadros mágicos. Mi nombre es Lidiet Gutiérrez, soy profesora de CONALEP del estado de Quintana Roo. Siguiente diapositiva. Creo que sí. Hola chicos, bienvenidos a la clase. Espero que se encuentren bien. Siguiente diapositiva. Antes de empezar, ¿qué es un cuadro mágico? Un cuadro mágico es aquel que la suma de las filas, columnas y diagonales es la misma, pero ¿qué pasaría si en lugar de sumar multiplicamos? Veamos el siguiente ejemplo. Siguiente. El objetivo de esta clase es aprender y comprender el teorema fundamental de la aritmética y cómo nos sirve para encontrar los números que conforman nuestros valores para los cuadros mágicos. En el ejemplo, tenemos que 2, 1 y 4, si los sumamos, dan 7. 4, 2 y 1 nos dan 7 en esta fila, y 1, 4 y 2 nos dan 7. Ahora, si vemos las columnas 2, 4 y 1 también nos da 7, 1, 2 y 4 también nos da 7, 4, 1 y 2 también nos da 7. Aquí estamos pensando que es para la suma, pero sin embargo, si nosotros sumamos 2 más 2 más 2, nos va a dar 6. Y en esta diagonal ya hace que este ejemplo no sea útil para lo que es la suma. Sin embargo, si aplicamos la multiplicación, 2 por 2 por 2 nos va a dar 8 en la diagonal. 4 por 2 por 1 nos va a dar 8 en esta diagonal. 2 por 1 por 4 en esta fila nos va a dar 8. 4, 2 por 2 por 1 también nos va a dar 8, y 1 por 4 por 2 de igual manera nos da 8. Si lo vemos de la forma vertical como columna, 2 por 4 por 1 también nos da 8, y 1 por 2 por 4 también nos da 8. Para no irrumpir, 4 por 1 por 2 de igual forma nos dará 8. Ahora, platiquemos un poco sobre el teorema fundamental de la aritmética. Todo entero natural no nulo se puede descomponer como un producto de factores primos de forma única. Por ejemplo, si tenemos este 56, nosotros lo podemos separar en dos factores, 2 por 28. Pero este 28 a su vez todavía no llega a su factor primo y lo podemos separar en 2 por 14. Este 14 también tiene descomposición en factores primos y quedaría en 2 por 7, de tal forma que el 56 nos queda multiplicado del 2 por 2 por 2 por 7, lo que sería lo mismo 2 al cubo por 7. Siguiente diapositiva. El teorema lo podemos aplicar cuando nosotros encontrábamos, por ejemplo, al 42 le sacábamos mitad, al 20, lo que nos queda ya la mitad es 21, a ese 21 le sacamos tercia y ya nos queda 7, y al 7 le sacamos séptima y nos queda 1. Entonces el 42 debe de quedar de la forma 2 por 3 por 7 para que se obtengan sus factores primos. Ahora el 36, primero le sacamos mitad, nos queda 18. Al 18 le sacamos mitad, nos queda 9. Al 9 le sacamos tercia, nos queda 3. Y a ese 3 le volvemos a sacar tercia y nos debe quedar 1. Aquí no lo alcanzamos a ver, pero ahí hay 1. Vamos a darle aquí ocultar. Y ese 36 nos queda 2 por 2 por 3 por 3, lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Siguiente diapositiva. Ahora veamos un ejercicio. En este ejercicio vamos a completar el siguiente cuadro mágico,
pero en lugar de utilizar la suma, usaremos la multiplicación. Entonces tenemos que hay que multiplicar la diagonal de 3 por 15 por 75. Si la multiplicamos nos va a dar 3.375. Y entonces hay que averiguar los espacios vacíos. El de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí y el de aquí. Se me hace un poco complicado no darle una nomenclatura a cada uno de los espacios para poder distinguirlos. Entonces, yo le estoy dando una nomenclatura para que se me hiciera un poco más sencillo la resolución. Veamos. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que decíamos, 3 por 15 por 75. Ahora el 15 es 3 por 5, el 75 es 3 por 5 por 5. Y si lo factorizo, o más bien lo agrupo, sería 3 por 3 por 3 por 5 por 5 por 5, lo que es lo mismo que 3 elevado al cubo por 5 elevado al cubo. Esa es la forma de denotar lo que son los 3.375. Siguiente diapositiva. Entonces, según esto, tenemos que en la fila 1 desconocemos este valor, pero a este valor lo vamos a llamar A11, porque resulta que la diagonal 1 debe ser igual a la fila 1, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, este símbolo de interrogación lo llamaremos A11, ya que la fila 1 está indicada por el primer valor y la columna 1 está indicado por el segundo valor. Entonces, A11 va a ser igual que 3 por 15. ¿Por qué? Porque este es 3 por 15 por 75. Es lo mismo que 75 por 1. Y aquí debe ser la multiplicación de 3 por 15. 3 por 15 no es más que 45. ¿De acuerdo? Sigamos. Siguiente diapositiva. Ahora resulta que ya conocemos que esto vale 45, pero no conocemos este valor. Entonces, si esa diagonal 1 es igual a la fila 1, también debe ser igual a la diagonal 2. Entonces, a este valor lo vamos a llamar A33, donde el primer 3 indica que es la fila 3 y el segundo 3 indica que es la columna 3. Entonces, A33 va a ser igual a lo que vale el D2, que es 3.375, entre 45 por 15. Si yo factorizo 45 por 15, voy a obtener que 45 es 3 por 5, que es 15, y 45 es 3 por 3 por 5. Entonces, si yo vuelvo a factorizar esto, me va a quedar, si cuento los 3, aquí van a ser 1, 2, 3. 3 elevado a la 3 por 5 elevado al cuadrado, y 3 elevado a la 3 entre 3 elevado a la 3 me va a quedar 1. Y a 5 elevado al cubo entre 5 elevado al cuadrado, si resto los exponentes me va a quedar 5. Entonces, el valor de A33 debe ser 5. Siguiente diapositiva. Entonces, ahora la fila 3 es igual a todo lo que ya antes habíamos denotado como 3.375. Y ahora el que no conocemos es este valor central. A ese valor central le vamos a poner A32, porque es tercera fila, segunda columna. Entonces, A32 es lo mismo que el 3.375 entre 3 por 5. Si cancelamos el 3 por 5, resulta que le quitamos un exponente y queda 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, que no es más que 9 por 25, y eso a su vez
me da 225. Entonces el término central aquí es 225. Siguiente diapositiva. Ahora la que vamos a buscar es este valor. Podríamos buscar este valor también, porque ya tenemos nuestros dos, pero empecemos con este. Ahora conocemos la columna 3. Y entonces el valor que nos falta es el valor, y de la misma forma, de 1, F1, de 2 y F3, todos van a valer 3.375. Ahora estamos buscando la fila 2, la columna 3, que es este valor, A23. Entonces, cambiamos el valor de C3 por 3 al cubo por 5 al cubo, entre 5 por 75. Si aquí se dan cuenta, es realmente un despeje aplicado, ¿de acuerdo? Entonces, 5 por 75 no es más que 3 por 5 por 5, y a su vez factorizando este denominador es 3 por 5 al cubo. Entonces 5 al cubo por 5 al cubo me va a quedar 1, y a 3 elevado al cubo entre 3 le restamos 1 de su exponente y nos debe quedar 3 al cuadrado. Y eso indica que este valor debe ser 9. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva estamos obteniendo lo que es la fila 2. Y esta fila 2 es lo mismo que la fila 1, que la diagonal 1, que la columna 3, que la fila 3, que es 3.375. A este símbolo nuevo lo vamos a llamar A21. Segunda fila, columna 1. A21 va a ser igual a la fila 2 entre 15 por 9. 15 por 9 no es más que 3 por 5 y 9 es 3 por 3. Si lo factorizo me va a quedar 3 al cubo por 5. Entonces 3 al cubo entre 3 al cubo se cancela y me queda 1. Y 5 elevado al cubo entre 5, por exponentes los cancelo y me queda 5 al cuadrado. Y ese 5 al cuadrado nos da 25. Si se dan cuenta, no tengo que estar haciendo grandes operaciones para obtener los valores, simplemente con las factorizaciones yo puedo ir reduciendo términos y operar con números más pequeños. Siguiente diapositiva. Ok, llegamos. Aquí es la hoja de trabajo y se les pregunta, escriben las cantidades de la fila 1 en forma factorizada. Como ya lo hemos manejado, ay, me adelanté un poquito a la actividad, regresemos. Entonces, 45 es 3 al cuadrado por 5, que es 9 por 5. El 1 no tiene factores primos, el 75 es 3 por 5 al cuadrado, que es lo mismo que 3 por 25. El 25 es 5 por 5, el 15 es 3 por 5, el 9 es 3 por 3, que es 3 al cuadrado, y para la fila 3, 3 es 3, no tiene factorización en factores primos, es el mismo valor. 225 es 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, y 5 es 5. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para el siguiente ejercicio. Chequemos la actividad. En la actividad, utilizando el teorema fundamental de la aritmética para expresar el cuadrado mágico que encontraste como el producto de otros dos. La observación es muy importante.